muchos dioses o muchas versiones del mismo Dios. Es increíble que los ateos sigan usando este argumento tan mal elaborado de decir que hay muchos dioses, que el ser humano propone muchos dioses. Entonces que los ateos solo son ateos de un Dios más que tú. O sea que todos somos ateos, pero los ateos solo son ateos de un Dios más que tú. Proponen que tú eres ateo de muchos dioses y solo crees en uno. Y entonces te dicen, ¿cuál es el verdadero? ¿El tuyo o el de los demás? ¿Y por qué el tuyo es el verdadero y el de los demás no? Entonces todo esto viene por no entender algo muy simple, como diferenciar entre el objeto de estudio y los modelos o las interpretaciones del objeto y estudio. Y ya, este es todo el error. Por ejemplo, los átomos. El átomo es un fenómeno real que estudia el ser humano. A través del tiempo ha propuesto diferentes modelos, diferentes interpretaciones y versiones de lo que sería este átomo. Por ejemplo, está el modelo de Thomson, el de Demócrito, el de Schrinder, el de Dalton, el de Rutherford, el de Sommerfeld. Entonces, no es que haya muchos átomos, todos se refieren al mismo objeto de estudio, pero son diferentes modelos que se hacen de ese objeto de estudio. Obviamente algunos de estos modelos son más aproximados y explican mejor el fenómeno. Por ejemplo, el modelo de Demócrito, el más viejo, el más antiguo, pues es el más cerrado porque lo propuso hace muchísimo tiempo cuando ni siquiera tenía acceso a microscopios y cosas del estilo. Entonces obviamente su modelo es más errado. De hecho, se llamó átomo porque pensaban que era indivisible, que era la partícula final fundamental y que ya no podías partir más. Obviamente este modelo está equivocado. Ahora, si un modelo está equivocado, significa que el átomo no existe, tenemos que negar al átomo, pues obviamente no. Si un modelo está mal, pues lo que haces es corregirlo. Así el modelo del átomo ha ido evolucionando. Después se dieron cuenta pues que sí puede ser dividido, que hay otras partes como los electrones, los protones, los neutrones, y al principio pues los dibujaban muy similares, los dibujaban del mismo tamaño. Después se dieron cuenta, por ejemplo, que el electrón sería mucho más pequeño, que hay muchísimo más espacio vacío que realmente algo en sí. Después el electrón, pues ya son nubes, ya se consideran ahora como nubes de posibilidades de electrones, ya no se dibuja nada más como una órbita alrededor. Entonces hay muchos modelos, muchas versiones, hay modelos que se aproximan más, modelos que explican más unas partes y otras no las explican tan bien. Entonces esos son los modelos, pero es muy diferente el modelo al objeto de estudio. Pasa exactamente lo mismo con Dios. Hay muchas versiones de Dios, pero todas es el mismo Dios. No es que Brahma sea un Dios diferente al Dios de los cristianos. Es el mismo Dios, pero son diferentes interpretaciones. No es el Dios de los cristianos y el Dios de los hinduistas. Es la versión cristiana de Dios y la versión hinduista de Dios. Son diferentes modelos. Ahora, si un modelo está mal en algo, no porque está mal un modelo pasa a rechazar al objeto de estudio. Será muy tonto que por un error en un modelo rechaces lo que intenta modelar. Si hay un error en un modelo, lo que intentas es corregirlo. Por ejemplo, si en algún modelo decían que Dios era celoso, que Dios estaba sediento de adoración, que Dios era vengativo, bueno, ese es un modelo de Dios, pero si ese modelo está mal, pues no vas a decir, como este modelo está mal, por tanto Dios no existe. Pues al revés, tienes que proponer modelos que se adecúen más a lo que realmente es Dios. Entonces, no es que yo sea ateo de los otros dioses. A lo mucho puedo decir que yo considero que mi versión de Dios es superior, es mejor, es más adecuada a la versión de otros. Digo, es lo que podría decir. Yo no lo digo porque no lo pienso así. Yo pienso que todas las versiones pues tienen sus partes buenas, sus partes malas, pero lo más que puedo decir es eso. No es que yo crea que mi Dios es verdadero y el de los cristianos es falso. Yo digo que tanto los cristianos como yo intentamos definir al mismo Dios. Yo no digo que los hinduistas estén mal con Brahma, solo digo que tanto los hinduistas como yo intentamos definir a Dios, ellos lo definen como Brahma, yo como Dios y de otras maneras, y pues simplemente es eso, son diferentes modelos sobre Dios. No porque hay un error vas a rechazar al objeto de estudio por un error en un modelo sobre ese objeto de estudio. Entonces, pues lo que dicen los ateos es tan tonto como decir que tú eres ateo de todos los modelos del átomo menos de uno. Pues claro que no rechazas a los otros modelos del átomo o no niegas a los átomos solo porque hay muchos modelos del átomo. Todos los modelos del átomo, por más diferentes que sean, se refieren al mismo objeto de estudio, se refieren al mismo átomo. Igual pasa con Dios, Alá, Yahvé, Brahma, Tao, Shiva, Logos, todas las palabras que se le ocurran, todos se refieren al mismo arquetipo, al mismo principio universal, creador,
formador, organizador de todo lo que existe. Entonces no estás hablando de cosas diferentes, no estás hablando de dioses diferentes, de entidades diferentes, estás hablando de un mismo objeto de estudio, se refieren a lo mismo, solo que cada cultura y cada civilización pues le pone características diferentes, pues según lo que han vivido, según sus experiencias y todo, hacen diferentes modelos. Y esto nuevamente va en contra del ateísmo, porque los ateos usan esto para decir que como hay muchos dioses, pues entonces esto es contraproducente a las religiones. Cuando es al revés, no es que haya muchos dioses, de hecho esto es bueno para las religiones. Por ahí había una frase que decía, Dios es tan grande que no cabe en una sola religión. Y eso es cierto, si donde tú pongas un ser humano, no importa qué tan separado, qué tan distante esté, todos pueden ver a Dios, pues significa que Dios es un fenómeno real y muy grande que se puede ver desde cualquier lado. Claro, algunos pues lo verán como un Dios que interviene, como un Dios que patrocina y mueve, como los judíos o como los cristianos. Otros lo verán como un Tao callado, como un Tao inefable, como los taoístas. Otros los verán como un Dios soñador creando realidades con el pensamiento, como los hinduistas. Entonces eso depende pues ya de la cultura, de los tiempos, de las personas y todo. Pero básicamente estas tres versiones se refieren al mismo Dios. Son diferentes modelos, diferentes interpretaciones de lo que es Dios, pero no es que haya muchos dioses. Entonces no, yo no creo que mi Dios sí exista y es el verdadero y que el Dios de todos los demás está mal. Yo de hecho considero que todos vemos al mismo Dios y cada quien lo interpreta de diferentes maneras. Habrá que ver cuál es la mejor interpretación y habrá que intentar definirlo mejor pues para alcanzar y conocer realmente este objeto de estudio, que es lo que nos interesa, lo que estudia esta teología, a Dios mismo, independientemente de las versiones y las interpretaciones y los modelos humanos que pueden ser errados, pueden ser certeros, pueden aproximarse o no a la realidad. Entonces, si algún ateo vuelve a salir con este argumento tan chafa, tan bruto, pues ahora sí me cae que no sé qué voy a hacer. Saludos, besos y abrazos, Archimago.